hoy día voy a hablarles sobre la cosecha que viene. Y para eso hay un pasaje en el libro de Juan, capítulo 4, verso 35 adelante. Juan 4, verso 35 adelante. Aquí se van a despertar muchas preguntas y creo que yo he orado al Señor para que suceda en tu corazón lo que pasó conmigo hace unos días cuando estaba leyendo este pasaje y cuando estaba escuchando también al apóstol David Márquez. Juan capítulo 4, verso entonces, vamos a leer del verso 35, dice, está hablando Jesús con sus discípulos. Y les dice, ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha? La palabra siega es cosecha. Y Jesús les dice, he aquí os digo, alcen vuestros ojos, miren los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Wow. Sigue por favor. Y dice algo interesante, dice, y el que siega recibe salario, o sea, el que cosecha recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que cosecha. Sigue por favor. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Interesante. Si nos preguntaran, preciosos, a cada uno de nosotros, ¿ustedes como iglesia tienen un día donde intencionalmente adoran a Dios? Y nosotros podríamos responder, sí, tenemos un día, ¿cierto? Cada domingo lo hacemos, consagramos un día para adorar a Dios. Creemos que el día domingo es el día que consagramos para adorar a Dios como familia. Si nos preguntaran, ¿y ustedes como iglesia tienen un día en donde son capacitados sistemáticamente en la palabra? Podríamos decir sí, cada sábado un grupo de personas se mueve de sus casas para venir de 9 a 11 de la mañana y para recibir los niveles de escuela ministerial. Si alguien nos preguntara, ¿y ustedes como iglesia tienen un día donde son intencionales para evangelizar la ciudad y así cumplir con la gran comisión? ¿Cuál sería nuestra respuesta? De seguro diríamos sí, cada miércoles o jueves. Muchos de nosotros salimos de nuestras casas a reunirnos con nuestros amados hermanos de grupo de conexión para cumplir la tarea de la evangelización. ¿Cuántos están asistiendo a sus grupos de conexión? Muy bien. Pero hago una pregunta aquí, mis preciosos, y una pregunta para todos nosotros, porque escúchenme bien. La tarea de la evangelización del mundo es una tarea del Señor, no dada solo a los pastores, ni apóstoles, profetas, maestros. Es una tarea dada a toda la iglesia del Señor Jesucristo, a todos nosotros. Todos tenemos la tarea de cumplir con la gran comisión. El mandato, tienes 2 alternativas frente a algo que se llama mandato. La alternativa de obedecer o desobedecer, porque es un mandato, no es una sugerencia. Y el mandato tiene varios ribetes: prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, hablarán nuevas lenguas, si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. En Mateo capítulo 28 dice, y ustedes también tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado, y yo les garantizo mi presencia. He aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero tengo una pregunta entonces: si es que todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, de evangelizar la ciudad, de evangelizar el país, de evangelizar el continente, de evangelizar el mundo entero, la pregunta es, cuando salimos a cumplir la gran comisión los días miércoles, ¿salimos a sembrar o salimos a cosechar? Buena pregunta.
Porque el tema de la expectativa, a que es algo, hace la total diferencia. Es un asunto de expectativa. Cuando salimos cada miércoles o jueves a nuestros grupos de conexión, ¿estamos saliendo a sembrar o estamos saliendo a cosechar? Interesante la pregunta. Mira, había un joven predicador que tenía su mentor, lo mentoreaba, lo discipulaba, y en una de esas el joven predicador estaba muy triste, estaba como frustrado, y le dice: ¿por qué estás frustrado?, le dice su mentor. No, lo que pasa, dice, es que, bueno, ya se la digo, dice, es que cada vez que predico, no siempre la gente se convierte, no siempre la gente se entrega a Cristo. El mentor le dice: bueno, ¿acaso tú crees que cada vez que subas al púlpito a predicar, la gente se va a convertir? El discípulo, el predicador, le dice: bueno, no. El mentor le dice: ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué esperas de cuando tú como iglesia o nosotros como iglesia vamos a cumplir la gran comisión? No se olviden que esto es algo que Dios ha delegado a la iglesia. De hecho, si la iglesia no cumple su misión, entonces el Señor tarda en venir, dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso que yo como pastor me he visto en la obligación de generar condiciones para poner en movimiento a la iglesia. Yo mismo me pongo en movimiento. Más de alguna vez yo les he contado que un día años atrás subí al Morro a orar por la ciudad. Nos juntábamos ahí en Vicuña Maquena, y yo mirando desde el Morro el lugar decía: Señor, pensar que tenemos como 3 grupos en casa nomás, y yo digo, yo puedo seguir feliz de la vida predicándole a la gente, pero sería uno que predica, pero no será mejor que yo me pueda multiplicar en muchos. Y soñaba estos días, soñaba que ojalá tuviésemos más grupos, pero sin embargo en una ciudad de 240.000 habitantes, tener 30 grupos de conexión todavía es muy poco. Es muy poco porque cuando hablamos de grupos abiertos estamos hablando de habernos reproducido en personas que están haciendo lo que el Señor nos encomendó, personas que hubo alguien que tuvo que percutar una acción, alguien que tuvo que ser un iniciador de algo, pero luego eso como corredero de pólvora empezó a crecer y otros se activaron, y ese es el corazón de Dios, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, mis preciosos, usted y yo sabemos que al conocer la gracia, al conocer al Señor, al ir recibiendo toda la palabra que Dios nos está dando en este tiempo, de saber que Él no nos dio un mensaje, sino que nos dio una persona, entonces lo mínimo es que entendemos cuando vamos a orar y tenemos el privilegio de acercarnos una y otra vez, sin que Dios esté ocupado, una y otra vez al corazón de Dios, ¿cierto? Estar en el trono de la gracia y escuchar su corazón. Es inevitable escuchar que el Señor nos diga que ninguno se pierda, que todos se salven, que ninguno se pierda, que todos se salven, que ninguno se pierda, que todos se salven. Hace unos días recibí un llamado, un señor me dice: pastor, en su iglesia tienen lugar para velar a una persona. Yo digo, bueno, en realidad cuando se muere alguien sugerimos que mejor lo hagan en sus casas, los velen, pero a veces hacemos ajustes y preparamos algunas de nuestras salas y hacemos el velatorio. Pero le digo, ¿pero por qué? ¿Tuvo alguna pérdida? ¿Era un amigo? No, me dice un familiar. Ya, le digo yo. Y luego ya estaba pensando, ¿y usted iba a alguna iglesia? Sí, pero no acá, íbamos en otra ciudad. Ya. Entonces empiezo a pensar y digo, y bueno, ¿y qué pasó? Y me dice, no, es una persona jovencita, 22 años, y se suicidó. Wow. Así que dije, ya, mira, voy a hacer una consulta y te llamo de inmediato. Y yo tenía la respuesta, pero de inmediato hablé con Pastor Cristian y por supuesto decidimos que sí, y que vamos a prestar nuestras dependencias para
para que puedan velar a una señorita de 22 años que se tiró del morro. Ha sido una de mis servicios más difíciles, porque yo no estoy acostumbrado a despedir a alguien que se suicida. ¿Qué digo? Pero es inevitable pensar que de repente a lo mejor pudimos haber llegado, pero no llegamos. Pudimos haber sido más intencionales para invitarla, a esa chica que tomó esa decisión, a una casa. Yo no quiero meter culpa en esto. Lo único que quiero decir es que por algo el Señor nos dio a nosotros un mensaje y nos dio un mandato. Y al leer este pasaje, uno se da cuenta que uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Eso dice el relato. Y Jesús les dijo, cuando uno lee, ¿cierto?, ahí en Juan 4, 36, 37, mi comida, dice, el contexto del relato es que Jesús estaba conversando con una mujer, la mujer samaritana, una mujer que moralmente no era la más, ¿cómo decir? No era la mujer más apropiada. Pero Jesús se abre camino, en medio de lo que está viviendo, se abre camino. Él dice a los discípulos, vayan a comprar pan. Mandó a 12 a comprar pan. No, se ve que Él quiere hablar con esa mujer. Y empieza a conversar con esa mujer. Y en la conversa, esa mujer, Jesús le dice, sí, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Se ve que esta mujer buscaba el amor, siempre buscó el amor, pero en lugares equivocados. Y en esa conversa, los discípulos cuando regresan ven a Jesús conversando con una mujer. Y culturalmente conversar con una mujer era bajar como de categoría. De hecho no se contaban las mujeres ni los niños. En el repartimiento, en la multiplicación de los panes y los peces no se contaban las mujeres y los niños. Y ven ahí, más encima, que era samaritana. Los judíos miraban a los samaritanos como gente que se había mezclado, era gente de segunda categoría también, se habían mezclado, eran judíos mezclados con los de Samaria, entonces no eran muy queridos. Pero Jesús de adrede se detiene y habla con ella, le dice, mujer, cualquiera que bebiere de esta agua, porque esta mujer había ido a sacar agua de un pozo, va a volver a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el que bebe del agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y esta mujer entonces sigue hablando con él y definitivamente entiende que la persona con la que él está hablando en ese día era una persona muy especial. Ella tiene ese acercamiento con el Señor Jesucristo y queda tan impresionada por el amor, por la compasión, por su mirada, por sus palabras, por la esperanza que encontró en Cristo, que va de inmediato a buscar a los demás, a hablar a los demás. Y cuando esta mujer se había ido, los discípulos entonces miran, ya habían visto que Jesús había estado conversando con esta mujer. Le dice, ya, pero Jesús, le dice, cuando llegan está conversando Jesús con esta mujer, todavía no se había ido, y le dice, Jesús, come. Y Jesús dice, no, un momento, yo tengo una comida que comer. Es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la comida? Era alcanzar al perdido, era tomar la cosecha y que acabe su obra. Ustedes dicen que faltan 4 meses para que llegue el recoger la cosecha. Así hay muchos. Hoy día hay muchos. Hoy día no. En algún momento algo va a suceder y se va a convertir mucha gente. Y si se muriera después esa gente que se convierte va a ir a la eternidad con Dios. Pero ahora, no sé, ahora no tengo tiempo. Faltan 4 meses. En 4 meses más lo voy a hacer. No tienen el sentido de urgencia. Y Jesús dice, alcen, yo les digo, alcen sus ojos. Alcen vuestros ojos y miren los campos porque ya están blancos para la siega. Y luego aquí habla Jesús de aquellos que siegan y aquellos que cosechan. Dice, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que cosecha. Y en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les he enviado a segar lo que ustedes no sembraron. Otros labraron y ustedes han participado de sus labores. Lo que está diciendo Jesús es, muchachos, están desfasados en el tiempo.
Ustedes creen que es en otro tiempo que hay que hacer la tarea. Yo les digo que ahora es el tiempo que hay que hacer la tarea. Ustedes piensan que uno puede satisfacer su necesidad comiendo pan, desde el pan de acá, desde el pan de las cosas materiales, pero yo tengo que comer algo mucho mejor, es que haga la voluntad de mi Padre. Eso me llena, eso me nutre. Así que tranquilos, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Hay un tiempo de sembrar y hay un tiempo de cosechar. Nosotros estamos parados, mis hermanos, sobre los hombros de aquellos que nos precedieron, sobre los hombros de hombres y mujeres que oraron por nosotros, que predicaron el Evangelio, hombres y mujeres que cruzaron fronteras, hombres y mujeres que murieron en el viaje, incluso en los viajes que hicieron, hombres y mujeres que salieron de sus tierras, se sembraron en nuestras tierras y nunca más volvieron a sus tierras y murieron porque se entregaron al Señor. Yo venía pensando mientras viajaba para acá, aquí a la reunión, de que yo me convertí en una pequeña capillita que hoy día ya no está. Pero digo, alguien en algún momento soñó construir esa capillita. Y Dios seguramente estaba pensando también en mí. Pero ese se sacrificó en construir esa capillita metodista. Y ahí habían 2 hermanos, nadie iba a esa capillita, pero 2 hermanos que vivían cerca se hacían cargo de abrir la puerta y de llevar adelante esa obra. Y en esa capillita tuve la bendición de convertirme yo por causa de unos misioneros que vinieron de Estados Unidos a predicar a esa capillita. Y yo me convertí también por la insistencia de un portero que estaba en esa capillita, y cuando yo me acerqué siendo un perdido, un joven drogadicto, me insistió y me dice, pase, pase. Yo no quería pasar y me dice, pase. Me insistió 3 veces. Y me dice, todavía me acuerdo, su reloj lo ve y me dice 25 minutos. Y yo pasé por primera vez y me senté en el último asiento. Y ahí fue cuando el Señor me tomó para sí, me acercó. Entonces hoy día yo leo que todo eso, la construcción de la capillita, los misioneros viniendo, los hermanos María y José, se llamaban como María y José, se llamaban así. Y ellos todos conjugaban todo un movimiento de Dios. Todo tiene su tiempo. Ellos eran sembradores. Gente que ha sembrado, ¿no? Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Pero preciosos, nosotros estamos parados sobre los hombros de aquellos que nos precedieron. Hay jóvenes acá que llegaron ahora cuando todo está hecho. Usted que viene de 1 o 2 años, acá nosotros llevamos 30 años forjando lo que tenemos, ¿no? Entonces hay personas que de repente son tan livianos en su mirada. Ellos piensan que esto como que apareció solo. No apareció solo. Tuvo que aparecer porque muchos tuvieron que morir para que otros vivan. Tuvimos que morir a nuestra reputación. Cuando empecé a pedir a la gente dinero y recursos para poder tener, porque nos juntábamos en un colegio donde ni púlpito teníamos. Después salimos del colegio, nos fuimos a un supermercado. Pero antes habíamos estado en una sede social, habíamos estado en un sindicato. Andábamos así como recorriendo como los peregrinos que iban a la tierra prometida. Y cuando empezamos a enseñar a la gente de dar dinero, de dar entonces tuvimos que morir a la reputación. Tuvimos que estar dispuestos a que se dijeran que aquí había un pastor que le robaba la plata a la gente. Pero no importa porque eso que decía la gente no era verdad. Porque eso se tradujo en un edificio, porque se tradujo en sala para los niños, porque se tradujo en una radioemisora, porque se tradujo en un campus que tenemos allá, y porque se ha traducido en ayudar a mucha gente también que ha venido con necesidades y las hemos ayudado. Preciosos, yo estoy parado sobre la forja de otros, sobre los hombros de otros que forjaron. Y seguramente tú estás parado sobre nuestros hombros, sobre mis hombros. A mí me hubiera gustado yo estar parado sobre tus hombros, pero seguramente tú estás parado sobre mis hombros y puedes ver mejor, tienes mayor oportunidad. Hay un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar. Nosotros estamos parados sobre los hombros de aquellos que nos precedieron. La tarea de los sembradores es una y la de los cosechadores es otra. Lo que tenemos que resolver en qué tiempo estamos, porque todo tiene su tiempo. Precioso, me atrevo a decir que no estamos solo en tiempo de sembrar. Ya se ha sembrado en nuestro continente, ya se ha sembrado en Chile. Tú levantas una piedra y encuentras a un ex canuto, encuentras a un ex católico. Nosotros hemos sido sembrados con la palabra. La tarea de los sembradores es una, pero la tarea de los cosechadores es otra.
Entonces hemos sido sembrados y hoy día ya no vamos a sembrar casi. Hoy día es tarea de ir a cosechar. Es tarea de ir a cosechar. Y tenemos que entender que no estamos solos en esta tarea. El Espíritu Santo está trabajando en los corazones porque Él ha prometido que antes que venga Cristo será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. El Espíritu de gracia va a ser derramado y está siendo derramado sobre toda carne. Así que la tarea de los sembradores es una, la tarea de los cosechadores es otra. Generalmente los que siembran son unos y los que cosechan son otros. Dios tiene sembradores y tiene cosechadores. Sembramos en las tierras vírgenes, sembramos en los niños que nacen, nunca han escuchado. Sembramos en los juveniles, sembramos porque ellos necesitan ser reforzados. Pero tenemos que cosechar en muchos que ya han sido, la palabra ha sido sembrada. Chile está lleno de hijos descarriados. Y nuestras oraciones, nuestro ministerio de intercesión en casa de oración se tiene que intensificar para ir ante el trono de la gracia, para ir ante el trono judicial y pedir al Señor que los que están cautivos sean soltados y vengan a los pies de Cristo. Que Dios nos dé la osadía y el poder para ir a golpear puertas, para hablarle a los amigos, para imponernos y hablarles y creer que ellos pueden ser esos hijos de paz que ya están de antemano preparados por el Espíritu Santo para decir sí. El Señor dijo: cuando ustedes vayan por las casas y si hay un hijo de paz, dice, si a ustedes le hablan a la gente y la familia le recibe, entonces seguramente ahí hay hijos de paz, que son personas previamente preparados por el Espíritu para decir que sí. Escuchábamos al apóstol David decir que él iba a las casas y se paraba frente a la casa con uno o dos y decía: Señor, ¿acá golpeo o no? Y como que escuchaba: no, acá no. Y se iba a otra casa: aquí sí. Y más de alguna vez: hola. Y dice, salía ese hombre con cara de gruñón, así, un gigante: ¿qué quiere? Como que daba miedo, ¿no? Entonces dice: bueno, tengo un mensaje maravilloso del Señor para usted, porque usted va a recibir al Señor, ¿verdad? Dice que sí, esa pregunta. Y más de alguna vez dice que uno dijo: no, dice. Y de repente se escucha allá adentro, dice: déjalo pasar. Y entró, dice, y había un hijo de paz. Alguien dice: yo soñé que una persona iba a venir a hablarme del Señor. Otros dirán: yo oré que alguien pueda traerme el mensaje. Que yo creo que no hay cosa más hermosa que saberte que fuiste uno de los que Dios usó para ligar al hombre con Jesús, para conectar al hombre con Cristo, a la mujer con Cristo, al joven con Cristo. No es solamente traerlos a la iglesia. Nosotros decimos aquí a la iglesia: tienes que traerlos ya sancochados, ya preparados. Así que hubo gente que sembró sin ver su cosecha. Ellos sembraron, incluso sembraron con lágrimas, no vieron su cosecha. El gringuito que me ganó no vio la cosecha. No vio que ese ex drogadicto que pasó y que lloraba y que a lo mejor hasta mal olía a pachulí. Era un perfume que nos echábamos para que no se sintiera el olor a marihuana. Él nunca pensó que yo iba a florecer y que Dios tenía un plan. Dice que el problema nuestro es: ustedes dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega, y por eso hay mucha gente que es tibia, mucha gente que no se ha comprometido, mucha gente que no corta con el pecado, mucha gente que menosprecia el sacrificio de la cruz, mucha gente que no valora que Cristo la gran salvación la ganó a precio de sangre, que sufrió. Tú no puedes escuchar el Evangelio y después darte el lujo de seguir en el pecado. Tienes que entregarte y rendirte de lleno a Él, porque Él es el Salvador. Él es el único que puede hacer la diferencia en tu vida.
Pero si tú le entregas la mitad de tu corazón, obviamente no le das lugar a Él para que haga la obra completa en ti. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo les he enviado, dice a nosotros, yo les he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y ustedes habéis entrado en sus labores. Preciosos, miren, tenemos que pensar que seguramente, porque la obra de Dios es una obra de fe, la obra de evangelización es una obra sobrenatural de fe. Dios necesita a sus ministros, sus hombres y mujeres que se entreguen a Él y que amen lo suficiente al perdido como para hablarles de Él. Conversando con el apóstol Lucas Márquez, dice que él venía de Panamá de una conferencia y allá vino una persona a predicar desde la zona del Congo, de Mozambique, por esa zona, y ellos tienen toda una historia. Y hablaba, dice que uno de ellos le habló, a él estaban traduciendo de los moravos. Sincerford, creo que se llamaba el líder de los moravos en el 1800. Y fue un movimiento de misioneros que se pagaban solo sus viajes. Ellos se pagaban sus misiones para ir a salvar a los perdidos. Dice que lo que impactó su corazón y que el que traducía no pudo seguir con el relato, pues se quebró y se puso a llorar, es cuando oyó que hubo esclavos moravos, hubo moravos que se hicieron esclavos para salvar a los esclavos y murieron como esclavos para predicarle a los esclavos. Frente a eso dice que se quebraron porque empezaron a mirar que nuestros niveles de consagración obviamente no son los mismos. Nosotros pensamos que hacemos alta cosa venir el domingo a la hora. Estamos tan lejos del corazón del Señor, pero Dios nos seduce con amor y dice: hijo, ponte de mi lado, hija, ponte de mi lado, porque ese es el mejor lugar donde puedes estar. Ahí vas a florecer. Y vas a darte cuenta que no vas a tener que moverte por tus propias fuerzas, sino que por mi propia fuerza, porque el Espíritu Santo es el poder que nos habilita, la unción de Dios es la que nos capacita para hacer su obra. Hubo gente que, están los que cosechan sin haber sembrado, ¿no? Hoy nos toca cosechar lo que no sembramos. Tenemos que pedirle a Dios: guíame para llegar a donde tengo que llegar. Yo mientras estaba estudiando esto me acordé de esos padres que perdieron a su hija y los llamé y dije: yo tengo que hablar con ustedes, tengo que estar con ustedes, y ábrame un espacio, yo voy a su casa, ustedes vengan a mi casa, pero no me puedo quedar así, ¿no? Debemos ser extremadamente responsables porque se nos ha encomendado la cosecha de Dios en esta generación. Jesús miró a las multitudes en su tiempo, tuvo compasión de ellos y dijo: en realidad la cosecha es mucha. Fíjate, yo siempre pensé que había que enviarlos a sembrar. No, a cosechar. La cosecha es mucha, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y dice aquí el ministerio de intercesión es vital en esto. Es vital los que oran, es vital los que interceden, es vital los que claman, es vital los que hacen la guerra en el mundo espiritual. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que hay alguno que despierte alguna vez y diga: estoy ocupando mis días en lo temporal, pero he descuidado lo que es eterno, he descuidado lo que es trascendente, he ocupado toda mi vida en hacer mis propias cosas, pero ¿quién irá? ¿Quién se ocupa de los intereses de Dios? Y que pueda decir: desperté, Señor, heme aquí, cuenta conmigo, cuenta conmigo. El mayor avivamiento de la historia no será de sembradores, será de cosechadores. Los que vuelven con regocijo trayendo las gavillas. ¿Sabe? Estaba mirando ahí en Apocalipsis, y Apocalipsis 14, del 14 al 16 dice: y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz, dice, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La mies de la tierra está madura.
Es tiempo de ir a rescatar a los hijos de los cristianos. Ellos recibieron la palabra. Es tiempo de rescatar a la gente en nuestro país. Chile es un país evangelizado. Y dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. O sea, se tomó lo que se tenía que tomar para ponerlo en el granero. Este pasaje, yo estuve pensando, ¿qué quiere decir? Describe una visión del Hijo del Hombre sentado sobre una nube blanca, con una corona de oro en la cabeza y una hoz aguda en la mano. Un ángel sale del templo y le dice que es hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura. Este pasaje se interpreta como una representación del juicio final, donde el Hijo del Hombre viene a separar a los justos de los impíos. La hoz aguda simboliza el poder de Dios para juzgar y para separar. En este contexto, la mies se refiere a los creyentes que están listos para ser recogidos por Dios. La siega representa el momento en que Dios recoge a sus elegidos y los lleva a la seguridad de su presencia. Es importante destacar que este pasaje no se trata solo de juicio, sino también de redención. La siega es un momento de liberación para aquellos que han estado ya siendo preparados por el Espíritu Santo. Les falta el toque final, que le hablemos y los bauticemos y luego empecemos a formarlos para enviarlos a predicar. Precioso, se previene, ya por todos lados se profetiza que viene una gran cosecha de millones y millones de personas que vendrán a los pies de Jesucristo. Millones en todo el mundo están preparados por Dios y listos para ser cosechados. La más grande cosecha de almas, de personas, seres humanos ha comenzado. Se necesitan miles y quizás millones de cosechadores de almas que entren a la mies de Dios a ganar a los perdidos para Cristo. E incluso van a haber personas relativamente nuevas que van a asumir la responsabilidad de abrir nuevas iglesias. Dios ha hablado a nosotros que vamos a ser plantadores de iglesias. No estamos esperando personas que sean expertos en teología para mandarlos a abrir. Definitivamente tienes que tener corazón, tienes que tener disposición, tienes que tener entrega. Y si has estado pasando por pruebas difíciles, tienes que mirar esas pruebas como un medio de fuego para purificar tu vida. Porque la prueba no te hace, la crisis no te hace, la crisis no te deshace. La crisis solo revela lo que hay en tu corazón. Es como la tentación solo revela lo que hay en tu corazón. Lo que esté resuelto, no resuelto. Nadie le puede echar la culpa a una mujer por cómo vestía y por eso se metió con ella, o un hombre. Es que ahí tienes a Sansón y ahí tienes a José. Ambos fueron tentados en la misma tentación. Sansón no tenía resuelto el tema de la impureza en su corazón. Donde veía la oportunidad se lanzaba. Pero José sí tenía resuelto en su corazón a quién iba a agradar, de quién era su cuerpo. Así que cuando tuvo la insinuación y la invitación intencional de la esposa de Potifar, él prefirió huir, prefirió ir a la cárcel, pero no vender su llamado ni su integridad. Es un asunto del corazón. Y a veces las crisis que pasamos nosotros es para revelar si nuestro corazón cómo está, porque definitivamente dice: en mi presencia yo puedo hacer cirugía fina contigo, solamente procúrame y yo voy a hacer lo demás, lo que tú necesitas para servirme. ¿Sabes qué? Yo profetizo que viene una cosecha maravillosa de muchas personas que vendrán a los pies de Cristo. Iglesia, escúcheme bien. El próximo mes viene un movimiento de Estados Unidos a esta ciudad. Algo de 130 misioneros pagándose sus pasajes. Están pidiendo que hayan intérpretes que ayuden. Ellos se van a meter en los colegios, se van a meter en las universidades, se van a meter en los malls o en el mall, se van a meter en los supermercados, se van a meter en las poblaciones. En todas partes ellos vienen a tomar la cosecha.
Y a la iglesia local, que es la iglesia de la localidad, se nos está invitando, hermanos, nos vamos a meter de cabeza en eso, en ese esfuerzo de Dios. Nos vamos a meter de cabeza, vamos a suspender las actividades que tenemos nosotros y nos vamos a meter en ese plan de Dios, porque vamos a recoger la cosecha. Aún más les digo, se viene una cosecha de recursos económicos para el reino de Dios. El Señor tomará la riqueza de la mano de los impíos y vendrá a parar a la mano de los justos. Así que prepárate para que tu corazón sea un corazón no idólatra. Prepárate para que tu corazón sea un corazón resuelto en relación al tema de los recursos, al tema del dinero. Prepárate, porque si Dios ve generosidad, entonces va a poner mucha riqueza para que tú la administres. Si Dios ve que hay responsabilidad en ti, porque la Biblia dice hay quienes dice hay quienes reciben y les... A ver, de nuevo, ¿cómo el texto? ¿Alguien se lo sabe fuerte? Hay quien dice, hay quienes reciben, no, hay quienes dan y les es añadido más. Hay quienes dan y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Entonces el tema es que los recursos vienen para que miremos la obra de Dios. Que los recursos vienen para que pensemos que todo lo que nosotros mejoremos acá tiene que ver con la obra de Dios. Nosotros necesitamos más salas para nuestros niños. Nosotros necesitamos y nos esforzamos por tener un lugar para doblar nuestras rodillas los días miércoles, y ya la próxima semana se abre desde la mañana, toda la mañana. Nosotros necesitamos mejorar nuestras infraestructuras, porque se viene, mis queridos hermanos, se viene una cosecha de recursos económicos para el reino. Alcanzando recursos económicos abundantes para el avance del reino en la tierra. Vamos a alcanzar recursos económicos abundantes para la propiciación de la iglesia en sus tareas de extender el reino, edificar los lugares santos, lugares para congregar a la iglesia. También viene una cosecha de recursos materiales para el reino, o sea, el tomar el internet, el usar el internet para propagar el evangelio, el usar las redes sociales para Dios, el tomar las radios emisoras y la televisión, el tomar edificios, la tecnología, el tomar vehículos y medios materiales para la obra de Dios. Eso también se está viniendo para nosotros. Se está viniendo una cosecha de territorios, la conquista espiritual de lugares, de territorios, de ciudades, de países, de naciones, de regiones, ciudades y pueblos para el reino de Dios. Deberíamos ya empezar a pensar que la distancia no tiene que ser para nosotros un obstáculo. Debemos pensar en los pueblos del interior, debemos de pensar en otras ciudades de nuestro país. Las distancias no son limitación para nosotros. La cosecha de territorios, la conquista espiritual de naciones. Viene una cosecha social también. Vamos a alcanzar. Y ya está yendo gente puestas por Dios en los estratos y niveles sociales. Ya está siendo gente nuestra puesta en el gobierno, en el monte de gobierno, en el monte de la educación, en el monte de la economía, en el monte de las comunicaciones, en el monte de las artes y celebraciones, en el monte de la familia, en el monte de la religión. Gente nuestra, algunos que están siendo plantados ahí, la están pasando duro. La están pasando no tan bien, pero el Señor les dice: yo te he dado una capacidad de aguante, porque la luz tiene que estar donde las tinieblas reinan. Ahí se hace más necesaria la luz, y si yo te puse ahí, yo también te doy la fuerza para poder mantenerte en pie y para ser victorioso, dice el Señor. Amén, bendito sea su nombre. Mis preciosos, entonces no estamos mirando. Cada vez que salimos a hablar del Señor, no vamos solamente a sembrar. Si es que hay gente que sale a sembrar y tiene la expectativa de volver sin nada en las manos, porque salió a sembrar. Pregúntale al que sale a sembrar. Sale a sembrar y dice: ya, y vuelvo. Ahora tiene que aplicar la espera. Esa tarea ya está hecha en muchas partes, muchas familias. Ahora nosotros vamos a salir diciendo: Señor, voy a ir a hablar con mi amiga,
pero no voy a volver con las manos vacías. Voy a ir a hablar con mi amiga, pero no voy a aceptar un no como respuesta. Voy a insistir, voy a insistir, voy a insistir. Y un día me va a responder con mucha, indiferencia. Hasta las lágrimas irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Te vas a encontrar con gente a la que le vas a hablar y te va a decir: pastor, pero es que ¿para qué me invitas si yo soy re diablo? ¿Sí o no? Y dígale: hasta los diablos se los come el Señor. Una vez una persona me estaba esperando y me dice: pastor, así, el Señor mostró que vienen 2 brujas al culto. Y yo le dije: qué bueno, qué bueno. Creo que mi respuesta la descolocó. Qué bueno, porque ¿dónde se va a salvar esa gente? Aquí tiene la oportunidad. Acá puede venir Pedro, Juan y Diego, sí, donde tenemos que filtrar un poco más en nuestros grupos de conexión. Pero acá, no voy a decir, pero acá puede venir Pedro, Juan y Diego. Yo le estaba contando a un pastor argentino, Víctor Rodríguez, de eso. Y le dije: y en esa casa entraba Pedro, Juan y Diego. Y me dice: ¿y quiénes son esos hermanos? Me dice. No, es un dicho, por si acaso, es un dicho. Pedro, Juan y Diego. Bueno, acá pueden venir todos y son bienvenidos porque tienen la posibilidad ¿de qué? De escuchar la palabra. Un día a esa pequeña capillita entró un drogadicto, mentiroso, violento, guacho, mugriento, piojento, no sé, perdido. Ahí. Y algo pasó. La gracia de Dios vino y me despertó. Dios me abrazó y todavía sigue cambiándome. Harta paciencia ha tenido Él conmigo. Primero el Señor, segundo mi esposa. Pero el Señor es bueno. Póngase en pie, por favor. Yo le invito a que le dé el mejor aplauso al Señor. Te voy a contar un secreto. Cuando tú conversas con un amigo que es un buen dentista, él no va a mirar tu sonrisa. Él está mirando el próximo diente a arreglar. Cuando tú te encuentres con un amigo, tú no estás quemando el tiempo. Estás viendo la oportunidad de hablarle del Señor. Estás viendo la oportunidad de soñar con esa persona y tú sabes que va a ser millones de veces mejor si ella entrega su vida a Cristo. Amén. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Levante su mano.